digo yo, ¿no? Bueno, estamos con Alejandro. Buenas noches. Vamos a hablar sobre el nuevo orden mundial y el colapso del sistema financiero global. ¿Cuál cree que han sido los motivos que nos han arrastrado a este gran colapso mundial económico? ¿Que ha arrastrado toda la economía a este caos? Bueno, para empezar hay que tener claro cuál es el problema actual. El problema actual es que muchos gobiernos no emiten moneda, sino lo que emiten es deuda, en favor de unas entidades externas financieras llamadas bancos centrales. Entonces, lo que hacen esas entidades es que privatizan todos los servicios públicos, parasitando tanto a las empresas como a los ciudadanos como a los gobiernos, donde los gobiernos ya no tienen recursos para las cosas que son necesarias, tanto carreteras, sanidad, y lo que hacen es privatizar todo el servicio público. Ese es el problema. La titularidad del dinero no es pública, sino privada. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que entender en un principio. ¿Y usted cree que de esta forma que lo acaba de explicar lo van a entender la gente? ¿O necesitan ver algunos... ¿Qué tipo de reportaje les recomendaría a la gente? En internet hay un sinfín de reportajes. Hay uno que llaman El dinero es deuda, por ejemplo. Hay otro que llaman Cortafuegos, que se llama Cortafuegos en defensa del Estado Nacional, donde se explica, por ejemplo, cómo en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles hicieron a Alemania pagar todos los gastos de la reconstrucción. Entonces, cómo determinados banqueros internacionales se hicieron con el control de toda la industria alemana, hundiendo el marco hasta valer prácticamente nada, donde había una cantidad de paro inmensa y se apropiaron absolutamente de toda su industria. Entonces esos documentales hay que verlos porque la historia se repite. Sí, pero hay que ser un poco escéptico también con algunas partes del documental, sobre todo con la reconstrucción o con la construcción del nuevo Estado americano, de Estados Unidos, cuando habla de la democracia americana y tal. ¿Por qué motivo esa democracia es tan agresiva? Bueno, agresiva. Para empezar, el concepto de democracia que tiene la gente es erróneo. Si a mí me están diciendo que voy a votar a un partido político para que haga lo que quiera los próximos 4 años, donde yo no tenga ni voz ni voto, nada más que para elegir una corbata roja o una corbata azul, pues dígame qué clase de democracia es esa. Entonces, en Estados Unidos es distinto porque tienen una cosa que es la Constitución americana, que les otorga ciertos derechos, pero ahí hay un problema. Tenemos la Reserva Federal Americana, que la gente piensa que es del Estado, pero es privada. La Reserva Federal es un banco privado que no ha sido auditado, no se saben sus dueños, aunque se sospecha que son dueños europeos. Entonces, ¿qué sucede? Hace poco el gobierno americano quisieron hacer una auditoría e investigar de por qué habían ido ayudas de miles de millones a bancos europeos de la Reserva Federal y quiénes eran sus dueños. Y dijeron que no, la Reserva Federal diciendo, ustedes no tienen autonomía, nosotros hacemos lo que queremos. Bueno, ese es el poder que tienen. ¿Qué democracia es esa? Sí, bueno, un sistema que tiene parasitado toda la política, que tiene parasitado los ejércitos, que tiene parasitado la economía. ¿Cómo se van a hacer una auditoría ellos mismos? Esto es absurdo, ¿no? Claro, entonces, ¿de qué democracia estábamos hablando? Claro. Por eso yo me río cuando dicen, no, es que en Europa hay una gran democracia, la Unión Europea es progreso. No, la Unión Europea es una cosa inventada para quitar autoridad a los estados. Entonces, primero nos han quitado la autonomía económica a través del Banco Central Europeo. ¿Y qué nos podría decir del modo de actuar de los bancos? De la normativa financiera, de la especulación financiera. ¿Usted cree que ya todo eso se ha solucionado, está superado? ¿Qué se va a solucionar? Eso no tiene solución alguna. Es el sistema, el paradigma el que falla. Le da. Sí. Entonces, sucede que los bancos son extensiones, de alguna manera, como sucursales del Banco Central, intermediarios. Entonces, lo que hacen es prestar dinero, o alquilan dinero, mejor dicho, porque ese dinero les es devuelto. Lo alquilan con un interés, pero dicho dinero lo obtienen a su vez de los mercados, normalmente los bancos centrales, que se lo dan a un interés más bajo. Pero claro, al ciudadano le tienen pillado por todos lados. Hay una cosa, que los bancos pueden producir dinero, o sea, dar créditos en función de los depósitos que tengan. Y ese baremo era un 10%.
que normalmente ahora se estaban reconociendo que algunos están entre el 2 y el 5% y que querían exigir el 8%. Vale, yo me hago una pregunta también, y supongo que usted también se la hará, de cómo, por qué los ciudadanos tenemos que pagar un 20% de impuestos y la gente que tiene mucho dinero no paga nada o se ahorra los impuestos, paga unos impuestos muy bajos, un 1%, y puede operar con los bancos privados en paraísos fiscales. ¿Usted cree que esto es justo? Bueno, es que la misma existencia de los paraísos fiscales habría que investigar su titularidad. Bueno, habría tantas cosas que hacer, pero bueno, el tema es, antes que hacer las cosas, primero es comprender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, con el movimiento 15M. El movimiento 15M nace como una protesta ciudadana a nivel masivo en la calle, porque están en contra de todas estas injusticias que están llevando los gobiernos y los bancos. Bueno, sin embargo, hay gente escéptica que no opina igual que usted. Por ejemplo, Daniel Stulin dice que es imposible que eso se haga espontáneamente, y él dice que la masa sucia, que es como nos califica Henry Kissinger, ¿no?, que no puede pensar y organizar de esa forma y oponerse a un sistema que lo está oprimiendo porque está totalmente absorbido por el sistema. ¿Usted qué opina sobre esa declaración? Estoy de acuerdo parcialmente con esas afirmaciones. No en sus mismos términos. Digamos que la masa en general no dispone de la información, o no se le ha informado de lo que está sucediendo. Vive en una especie de burbuja. La gente está ocupada en sus quehaceres, en sus necesidades, en su trabajo. La gente no entiende de economía. La gente dice, yo no soy responsable de estas cosas. Si otros que tienen más conocimiento no lo arreglan, ¿qué voy a hacer yo? Y claro, la gente no tiene poder por sí sola, de forma unitaria, a enfrentarse a la policía, a enfrentarse al gobierno, a perder sus puestos de trabajo. No, ese no es el camino. Ahora, lo que sí sucede es que hay personas informadas que han ido poniendo información en Internet a lo largo de décadas y claro, y se manifiestan su malestar de forma pública para crear conciencia. Entonces, el movimiento 15M es legítimo. Ahora, lo que yo no sé cómo se inició, si fue de una forma espontánea o creado a través de una organización. Ahora, yo te puedo asegurar que la mayoría de la gente que va son ciudadanos con intenciones verdaderas. Ahora, estoy seguro también que hay profesionales sectarios que van a ir a aprovecharse y a reventar, que pueden ser de algún partido político, de alguna secta u otra ONG u organización. Entonces, a eso es lo que se refiere Daniel Stulin, de quién lo ha montado, cómo, o si eso sirve a algún fin, eso ya se verá. Otra cosa que nos comenta Daniel es, por ejemplo, hace mucho hincapié en la defensa del Estado Nacional, de defender el Estado Nacional, la soberanía nacional y la emisión de moneda, que eso lo hemos comentado ya antes, por parte del Estado. ¿Por qué hace tanto hincapié y le da tanta importancia a esto? Es que hay un peligro, y el nuevo orden mundial no se basa, o sea, nosotros no tenemos orden mundial y no tenemos gobierno. Tenemos una serie de parásitos, depredadores financieros que tienen a la política comprada y donde contaminan, destruyen, manipulan. Eso es un desgobierno, un despropósito. Sí, bueno, Daniel Stulin dice que están destrozando la economía a través de agencias secretas, de los mercados, de una sociedad de redes secretas, pues van manejando el mundo, ¿de acuerdo? Pero un gobierno mundial, que es lo que quieren determinados grupos, es una dictadura global. Y entonces no podemos permitir eso. Por eso hay que defender el Estado Nacional, en el sentido de que los estados todavía pueden hacer una resistencia. La ciudadanía tiene un concepto de Estado, que pertenece a una nación. Sí. Entonces no se va a dejar arrastrar porque una entidad externa gobierne el mundo de una forma tan sencilla. Tiene que ser convencida la población. Por eso vienen todos estos movimientos a nivel político, del Tratado de Roma, Tratado de Maastricht, Tratado de Lisboa. Sí, se le mete a la gente en una serie de obligaciones internacionales que ni nos va ni nos viene, que la mitad de la gente no sabe ni de qué va, ni se les y informa. Que muchas veces la gente ratifica sin tener ni idea de lo que está votando. No, ni siquiera ratifica, aunque digan que no importa. Hacen lo que quieren los políticos. Hacen unas elecciones, un plebiscito, por así decirlo.